nombre y Dios de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente, tenemos una cuenta. Señoras y señores senadores, se han recibido las siguientes comunicaciones. En primer lugar, de la Cámara de Diputados, con el primero informa que ha aprobado el proyecto de ley que crea un nuevo juzgado de letras del trabajo en Santiago y fortalece juzgados de letras de trabajo que indica. Esos tribunales del trabajo que fortalece son el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, Concepción y Punta Arenas, correspondiente al boletín 17.880-13, con urgencia calificada de suma. En segundo lugar, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena y agregar una nueva circunstancia en el delito de robo en lugar no habitado, correspondiente a los boletines 17.170 y 17.486, ambos _07. Este proyecto lo que hace en el fondo es sancionar el robo de insumos agrícolas, presidente, básicamente eso. También se recibió un oficio de la Comisión del Deporte y Recreación de la Cámara de Diputados por el que solicita al presidente de la Comisión interponer sus buenos oficios ante la Presidencia del Senado a fin de constituir a la brevedad la comisión mixta encargada del proyecto de ley que interpreta y modifica cuerpos legales que indica para facilitar el uso de inmuebles públicos habilitados para la práctica de la actividad física por organizaciones deportivas sin fines de lucro que lo soliciten. Esta iniciativa no la ha visto nunca esta comisión, pero lo que ocurre es que, si bien fue aprobada en primer trámite constitucional, el Senado, como Cámara Revisora, lo declaró inadmisible en sesión del 10 de diciembre del 2024, en conformidad con el número 2 del inciso cuarto del artículo 65, o sea, una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y designó a los integrantes de esta comisión para constituirla. Lo que hay que discutir ahí no es el fondo del proyecto, sino que básicamente, presidente y senadores, es si la iniciativa es en definitiva admisible o inadmisible. Después hay una moción que también ingresó a esta comisión de los honorables senadores señor Saavedra, señora Sepúlveda y señores Durresti, Espinosa y Núñez, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de establecer un periodo de inhabilidad para que los fiscales del Ministerio Público ejerzan cargos que indican. Son una serie de cargos de tipo ejecutivo. Están entre ellos ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, regionales, delegados presidenciales, provinciales, secretarios regionales, ministeriales, sino hasta que hayan transcurrido 2 años desde el cese de sus funciones. Finalmente, presidente, señoras y señores senadores, se ha recibido una comunicación dirigida por la honorable senadora señora Núñez, por la que remite una comunicación que a su vez le hizo llegar el presidente del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en la que expone sus observaciones relativas al proyecto de ley que modifica la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a las conductas consideradas de especial gravedad. Se va a repartir por el abogado ayudante, presidente, senadores, la copia de esa comunicación para que ustedes lo tengan en sus antecedentes. La última cosa, señor presidente, es informarles a ustedes que se hizo la consulta en la Cámara de Diputados respecto al funcionamiento de la Comisión de Constitución. Ellos sesionan los días martes y miércoles de 3 a 5 de la tarde, me informó el secretario de la Comisión de Constitución. Hago mención a este horario porque para coordinar con ellos el funcionamiento de las comisiones mixtas. Eso, presidente. Respecto del encargo que se le hizo al secretario por la formación de las comisiones mixtas, lo que ocurriría es que podríamos sesionar en mixta los días, podría ser los días miércoles a las 2 de la tarde, de 2 a 3, y eventualmente explorar con la Cámara si ellos lo autorizan a que puedan sesionar en paralelo un miércoles en la mañana. No, pero es solo por hoy régimen interno. Régimen interno en el Senado es de 3 a 4 los días miércoles. Entonces la Cámara solamente eventualmente puede los días martes y miércoles de 2 a 3 para la conformación de las mixtas. Tenemos por lo menos 3 o 4 mixtas pendientes. Senador Esquella. En las mixtas que dicen relación con materias de constitución, tiempo atrás cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, en general la Cámara mandaba representantes que formaban parte de la comisión. ¿Eso es así o no? Porque si fuera así,
no es tan grave que lo hagamos en paralelo, que citemos en paralelo a cuando ellos funcionan, que entiendo es martes y miércoles a las 3 de la tarde. Porque hay un neteo natural, es decir, la comisión de ellos podría seguir funcionando y son las mismas personas. Vamos a hacer el intento si se puede hacer de 3 a 4 y si no vamos a tener que buscar de 2 a 3 o pedirle que puedan pedir autorización para sesionar en paralelo a la sala de la Cámara y venir un miércoles en la mañana o un martes en la mañana. ¿Sí? Pero el secretario hizo la gestión. ¿Alguna otra consulta de 2 a 3? Sí. Sí. Hay un sándwich comprometido para esa hora. No se van a saltar el almuerzo, ahí va a haber un sándwich ahí. No muy abundante porque estamos en restricción fiscal, pero algo que permite. ¿Algún otro tema antes de entrar en la tabla? No. Bueno, la sesión de hoy tiene por objeto ocuparse del proyecto de reforma constitucional en segundo trámite constitucional que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales, boletín 12.607-7, 14.192-07, 16.852-07, 16.979-07, 17.115-07, 17.144-07, 17.150-07 y 17.193-07, todos ellos refundidos. Se encuentran invitados a esta sesión el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Fernando Rabat, la jefa de la División Jurídica, señora María del Pilar Asbun, los abogados de la misma división, señor Sebastián Schmoller y Felipe Rayo, la asesora de la subsecretaria de Justicia, señora Camila Muñoz, los asesores de prensa, señores Alejandro Müller, Francisco León y Víctor Muñoz. Le damos la bienvenida al ministro y no sé si el señor secretario va a recordar algo previamente. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, en sus carpetas está copia del texto comparado, donde se recoge la legislación vigente, el texto aprobado en general por la Comisión de Constitución y las indicaciones que hasta el momento se han presentado en la Comisión. Este proyecto fue aprobado en general por la Sala del Senado y se han presentado 75 indicaciones. En las carpetas ustedes tienen copia de estas indicaciones. Además, el Ejecutivo ha hecho llegar y se va a repartir un documento donde están resumidas las principales modificaciones que va a presentar el Gobierno y que además se van a proyectar. Eso, señor presidente, señoras y señores senadores. Gracias, secretario. Entonces le ofrecemos la palabra al señor ministro de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Primero quería pedirle autorización para que la señora jefa de la división jurídica, Pilar Asbun, y el abogado de la misma división, Felipe Rayo, puedan compartir acá la mesa con nosotros. Sí, ministro, no hay problema. Muchas gracias, señor presidente. Como dijo el señor secretario, la presentación que vamos a ver a continuación contiene un resumen de lo que son nuestras propuestas y el estado que se encontraba en el último trámite, el proyecto que se estaba discutiendo en esta comisión del Senado. Voy a seguir yo la presentación y en algún minuto, si hay algo en particular, les pido a la jefa de la división y al abogado señor Rayo que me complemente lo que yo esté señalando. Sin perjuicio del orden que se va a seguir a continuación. Sin perjuicio del orden un acople se llamaba, ¿no? Así es, así es. Ahora sí. Entonces, sin perjuicio de la presentación que vamos a efectuar a continuación, yo quiero resumir cuáles son los principios que inspiran al Ejecutivo en esta reforma que queremos plantear y las iniciativas que queremos y las indicaciones que queremos comenzar. En primer lugar, hay un problema de orden
práctico que ha sido muy reclamado por la señora presidenta de la excelentísima Corte Suprema en el problema que se presenta cada vez que existen vacantes en el máximo tribunal. Completar una vacante 8 o 10 meses después de que ésta se produce es una cuestión que claramente complica la correcta administración de justicia. En segundo lugar, nos parece que cada postulante al cargo de ministro o ministra de la excelentísima Corte Suprema es un profesional de excelencia. Y como tal profesional de excelencia es relevante mantener y velar por la dignidad del cargo, y muchas veces en estos periodos largos que se han producido, esa dignidad se ve afectada por escrutinios que van mucho más allá de lo estrictamente jurídico. Y en tercer lugar, nos parece que acortar los plazos en la forma que vamos a señalar durante esta exposición permite que lo que puede ser un periodo de negociación política no afecte la correcta designación del ministro o ministra de la excelentísima Corte Suprema. Además, estas indicaciones que le vamos a plantear al honorable Senado dicen relación también con la gobernanza judicial. Queremos recoger acá, señor presidente, un viejo anhelo de la excelentísima Corte Suprema, que es poder abocarse en forma principal a la tarea jurisdiccional, dejando de lado tareas de orden administrativo financiera y de orden y de control ético. Esos son, en suma, los principios que inspiran las indicaciones que le vamos a presentar a continuación. En cuanto a los antecedentes, este es un proyecto que se inicia por mensaje el 16 de octubre del 2024, ustedes me interrumpen en lo que sea necesario, y se refunde con otras mociones y un mensaje, se encuentra con urgencia suma. La Corte Suprema informó el proyecto el 20 de enero de 2025. En un primer trámite se discutió en general y en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El proyecto se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados el 21 de julio de 2025. En un segundo trámite, la Comisión de Constitución del Senado emitió informe y se aprueba en general en la sala el 16 de diciembre de 2025. Y luego se abrió un plazo para presentar indicaciones. Ese plazo se agotó ya, tanto con indicaciones del Ejecutivo como de los honorables senadores. Como lo señalaba en un comienzo, los objetivos de la reforma original, y eso también creo que es importante recordarlo, y no está en la minuta, pero es importante recordarlo, surge de la coyuntura. Esa reforma surge de los problemas que afectaron a la excelentísima Corte Suprema, o mejor dicho, a algunos de los ministros de la excelentísima Corte Suprema, y esa es la coyuntura en la cual se origina esta reforma. Ella planteaba separar las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales, de las que hoy es responsable la Corte Suprema, entregando estas últimas a organismos autónomos distintos. La supresión de las demás funciones de gobierno judicial permite destinar completamente la labor de los jueces a la función jurisdiccional. En segundo lugar, generar procedimientos para que los nombramientos de jueces consideren la concursabilidad y la oposición efectiva, dejando atrás los mecanismos que no permiten evaluar el mérito y las capacidades de cada candidato. Fijar criterios estrictos para el desempeño en el sistema judicial y la regulación de la gestión de los conflictos de interés, reduciendo así la opacidad y el riesgo de la corrupción. En el proyecto aprobado en primer trámite constitucional, el nombramiento de ministros, jueces, fiscales judiciales y demás miembros del escalafón judicial primario del Poder Judicial se efectuaba a través de dos etapas. En primer lugar, ante el Consejo de Nombramientos Judiciales. Este Consejo prepara la terna jerarquizada como resultado de procesos de carácter técnico y profesional en base al mérito de los candidatos y mediante mecanismos de oposición efectiva. Y, en segundo lugar, ante el Presidente de la República, quien nombraba. En el caso de ministros de la excelentísima Corte Suprema, se mantenía la ratificación por el Senado de la República. En ese proyecto, aprobado en primer trámite constitucional, se establecen plazos para dar celeridad al nombramiento, 10 días para que el presidente seleccione a uno de los postulantes de la terna, y en caso de silencio se entenderá que ha escogido al que ocupe el primer lugar de ella, y para los ministros de la Corte Suprema, 30 días para que el Senado vote la propuesta del presidente, y en caso de silencio se entenderá que ha aprobado la designación. Para ministros de la excelentísima Corte Suprema, el plazo de inicio del procedimiento debía ser 90 días antes de la vacante respectiva. ¿Cuál es la propuesta del Ejecutivo respecto de lo que se encontraba en trámite ante este honorable Senado?
Vamos a distinguir lo que son los ministros de la Corte Suprema y lo que se refiere a los demás miembros del escalafón primario. La Corte, en el caso de los ministros y ministras de la excelentísima Corte Suprema, es la Corte Suprema la que elabora una cinquena. El presidente de la República de ella designa, nombra a un miembro y el Senado de la República ratifica por acuerdo de 2/3 de sus miembros en ejercicio. El procedimiento deberá iniciarse 90 días antes de que se produzca la vacante, antes de que el ministro cese en el cargo por cumplir el límite de edad máximo de 75 años. El presidente de la República tiene 15 días para designar, nombrar a esta persona. El Senado tiene 30 días para votar la propuesta del presidente. Si transcurrido este plazo no se vota el acuerdo, se entenderá aprobado el candidato seleccionado. Si, por el contrario, el Senado de la República rechaza al candidato, se procederá a elegir mediante sorteo entre los 4 integrantes restantes de la quina. Eso es en lo que se refiere a la designación de ministros y ministras de la excelentísima Corte Suprema. Puede sonar disruptivo la idea del sorteo, pero quiero decirles que el carácter de aleatoriedad no es exclusivo de esta propuesta. Existen otros procedimientos en los cuales se utiliza este sistema. Así, por ejemplo, se ha designado al menos a un ministro del Tribunal Constitucional en un caso de empate, cuando le correspondía designar a la excelentísima Corte Suprema. El Tribunal Calificador de Elecciones se integra también por sorteo de sus miembros, de los ministros de la excelentísima Corte Suprema. Por lo tanto, nos parece que no es algo novedoso en nuestro sistema constitucional y de designación de ministros. No sé si respecto de esto sigo avanzando, señor presidente. Perfecto, perfecto. Eso es lo que se refiere a la designación de ministros y ministras de la excelentísima Corte Suprema. En relación con el resto de los nombramientos del escalafón primario del Poder Judicial, quiero ser muy franco en esto, señor presidente, nosotros no habíamos pensado en el Consejo de Nombramientos, no nos parecía que fuera correcta, pero luego de la sesión que tuvimos la semana pasada con la presentación que efectuamos y las conversaciones que he tenido con distintos senadores, nos pareció correcto dejar para el resto de los miembros del escalafón primario del Poder Judicial el Consejo de Nombramientos, con algunas modificaciones en lo que se refiere a su integración, de manera tal de poder avanzar en la reforma constitucional que es tan anhelada por toda la ciudadanía. Entonces, fiscal judicial de la Corte Suprema, ministros y fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones, jueces de letras y demás que señale la ley, son nombrados a través de un consejo de nombramientos judiciales que elabora una terna jerarquizada y el presidente de la República elige dentro de un plazo de 15 días. Para todo este nombramiento que hemos señalado, una ley orgánica regulará el procedimiento de los nombramientos, los procedimientos administrativos que sirvan de base a los concursos y los mecanismos de oposición efectiva, los casos en que la ejecución de los procesos administrativos pueda ser encomendada al órgano encargado de la administración y gestión de los recursos. En la definición de los perfiles de cargo y de los mecanismos e instrumentos de evaluación del mérito, se podrá requerir la opinión del órgano a cargo de la formación y perfeccionamiento de los jueces. En cuanto a la integración del Consejo de Nombramientos Judiciales, en el proyecto aprobado en primer trámite, el artículo 76 bis no señala la integración del Consejo. La integración se planteaba sobre la base de 5 integrantes. El informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados proponía 7 integrantes. Sus integrantes durarán 5 años en el cargo y no podrán ser reelegidos. Contará con una secretaría técnica designada por el Consejo de Alta Dirección Pública y el Consejo de Nombramientos podrá autorizar u ordenar fundadamente el traslado de jueces y demás funcionarios del Poder Judicial.
Nosotros, con el objeto de avanzar y no dejar una materia tan relevante para una discusión legislativa posterior, proponemos que el Consejo de Nombramientos Judiciales esté integrado por 7 miembros. En primer lugar, por el presidente o presidenta de la Excelentísima Corte Suprema. En segundo lugar, por ministros de las Cortes de Apelaciones, 2 ministros. Y en tercer lugar, por 3 jueces de letras. Y a ellos se incorpora un representante que se encuentre designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, elegido por sorteo entre quienes hayan ejercido como decano de una facultad de Derecho. Los ministros de Corte de Apelaciones y los respectivos jueces de letras también serán designadas por sorteo. Estos, los ministros de Corte de Apelaciones y los respectivos jueces de letras, durante el tiempo que se encuentren ocupando esta función en el Consejo de Nombramiento, no podrán ejercer funciones judiciales mientras desempeñan el cargo y se reintegrarán una vez que se encuentre cumplido el periodo. Nos parece que debe buscarse una forma para lograr una representación además regional en esta integración. No obstante que hay aleatoriedad, nos parece que la circunstancia de que el sorteo sea respecto de todas las cortes de apelaciones del país y de todos los jueces del país va a permitir o instar a que esa representación regional se dé en este Consejo de Nombramientos. En cuanto a las facultades disciplinarias, las que se encontraban en el primer trámite constitucional, radicadas en la Fiscalía Judicial. Como sabemos, la Fiscalía Judicial la encabeza el fiscal judicial de la Corte Suprema. Ella deberá velar por la conducta ministerial de los jueces y por el correcto actuar de los auxiliares de la Administración de Justicia que señale la ley. La Fiscalía Judicial realizará las investigaciones por faltas disciplinarias y a la probidad de las personas señaladas y, si es procedente, formulará acusación. Se separa de la facultad de investigar y acusar la facultad de juzgar. La Fiscalía Judicial deberá entablar la correspondiente acusación ante el Tribunal de Conducta Judicial, el que deberá resolver mediante un procedimiento racional y justo. La Fiscalía Judicial tendrá competencia para prevenir los conflictos de interés y podrá emitir dictámenes sobre asuntos vinculados a esta materia. Estos tendrán carácter vinculante para los miembros del Poder Judicial y podrán ser objeto de control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Y los fiscales judiciales, a diferencia de lo que sucede hoy día, no podrán ejercer funciones jurisdiccionales. ¿Dónde vienen los cambios que plantea el Poder Ejecutivo? Primero, como ustedes saben, es necesario la existencia de normas éticas. Hoy día existe un código de ética que ha sido dictado por la Excelentísima Corte Suprema, que no tiene el carácter de vinculante, y lo que hace ahora es que se le entrega a la Fiscalía Judicial la facultad de dictar normas éticas aplicables a jueces, funcionarios, auxiliares de la Administración de Justicia y abogados. En segundo lugar, se acotan las funciones de investigar y acusar por faltas disciplinarias y a la probidad solo a los jueces. En el mismo sentido, se acota el ámbito de competencia del Tribunal de Conducta Judicial a los jueces. En el caso de funcionarios y auxiliares de la Administración de Justicia que determine la ley, ésta establecerá el procedimiento regido por las reglas del juicio sumario y el órgano competente para conocer y resolver las acusaciones por faltas disciplinarias y a la probidad. En relación con lo que se refiere a la administración de los recursos que la ley de presupuesto le asigna al Poder Judicial, en el primer trámite constitucional hay un reconocimiento constitucional de un órgano autónomo encargado de la administración y gestión de los recursos de todos los tribunales de la Nación, a excepción del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y otros tribunales que señale una ley orgánica. Este órgano estará sujeto al mecanismo de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República. Entre sus atribuciones, el órgano contará con potestad reglamentaria para velar correcto funcionamiento administrativo dentro de su competencia y el presidente de la República tendrá el plazo de un año contado de la publicación de la reforma para enviar la ley orgánica que determinará la organización, integración,
funcionamiento, procedimiento y demás atribuciones de este órgano. En el proyecto, las indicaciones que va a presentar el Ejecutivo, se mantiene este órgano, se mantiene la autonomía constitucional de este órgano y la obligación de rendir cuentas ante la Contraloría General de la República acerca de la fiscalización, la anterior, acerca de la fiscalización referida, ¿no es cierto?, a la administración de estos fondos. Diría que el cambio que nosotros proponemos se refiere a la necesidad de dejar de manera explícita la colaboración que este Consejo debe mantener con la Excelentísima Corte Suprema. Por decirlo de alguna manera, el único cliente de este órgano, ¿no es cierto?, autónomo es el Poder Judicial y por lo tanto debe encontrarse al servicio del Poder Judicial. Además, este órgano, junto con la Excelentísima Corte Suprema, va a colaborar en la realización de los procesos administrativos de selección a requerimiento de estos, según sea el caso. Voy a avanzar un poco más en esto. La Excelentísima Corte Suprema, dijimos hace un momento atrás, va a ser quien elabora la quina para el nombramiento de jueces de la Excelentísima Corte Suprema y entonces ella podrá apoyarse en este Consejo Autónomo para los efectos de levantar los antecedentes necesarios para la confección de esa quina. Además, hay algunas propuestas del Ejecutivo relacionadas con disposiciones transitorias. Una de ellas es la disposición 20ª, que se refiere a la fiscalización de conducta ética de profesionales que no pertenecen a los colegios profesionales. Hoy día la experiencia indica que el abogado que no se encuentra colegiado está sujeto a un control ético ante los mismos tribunales de justicia, pero que por la demora propia de esos procesos, ese control ético termina disipándose, no siendo realmente efectivo. Por ello, se propone que la reclamación en contra de la conducta ética sea conocida por los tribunales ordinarios en un procedimiento breve y sumario, básicamente en el que establece el artículo 680 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Se le entrega a los colegios profesionales legitimación activa para ejercer acciones y denuncias por infracciones graves a la conducta ética profesional. Esto también constituye una innovación. Los colegios profesionales hasta el día de hoy solamente pueden conocer de denuncias de sus colegiados. Hoy día, sin que conozcan de esas denuncias, se les entrega la legitimación activa para concurrir a los tribunales de justicia a perseguir las infracciones de carácter ética. Declarada la infracción a la ética, los tribunales pueden imponer las siguientes sanciones: una multa a beneficio fiscal por los montos que allí se indican o suspensión del ejercicio profesional de 2 meses a 3 años. Eso es, en general, señor presidente, la presentación que traemos. Además, en su momento pediremos, ¿no es cierto?, la apertura de un plazo para efectuar indicaciones que están también acá, ¿no? Sí. Por su intermedio, señor presidente, bueno, nosotros trajimos hoy día esta presentación para comentarla, que puede recibir también sus comentarios y poder solicitarle a la comisión si se puede abrir un plazo de indicaciones para poder ingresar formalmente esta propuesta, idealmente lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, María del Pilar. A ver, previamente, como tema formal, como yo le comentaba al ministro la semana pasada cuando conversamos, que en general la Comisión de Constitución aquí hay súper fair play para estos temas. Entonces, generalmente discutimos los proyectos y al final de los proyectos, independiente de que por este caso puntual vamos a pedir un plazo especial que lo podemos pedir hoy día en la tarde, para que puedan ingresar las indicaciones si las tienen listas el día de mañana. Al final de la discusión del proyecto hacemos un barrido general y se vuelve a pedir un plazo con el objeto de que todos aquellos temas que se aprobaron y que fueron objeto de indicación durante la discusión sean aceptados. Así que en eso, tranquilidad, porque aquí no es que haya flexibilidad, pero entendemos que producto del calor de la discusión van surgiendo temas que no estaban originalmente propuestos. Dicho eso, ofrezco la palabra sobre la exposición del ministro. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Saludar nuevamente al ministro, a sus asesores, asesoras. Solo quiero hacerle algunas preguntas en el tenor del contenido de la propuesta de indicaciones que trae.
Me parece que hay ámbitos que son cambios bien sustantivos con respecto al proyecto que está ya tramitado, votado en primer trámite, por lo tanto por la Cámara. Y de los ámbitos que veo, digamos, que cambia, es que, en primer lugar, la propuesta de Consejo de Nombramiento no es para todo el Poder Judicial, sino que efectivamente mantiene a la Corte Suprema en un régimen diferenciado. A mi juicio, si me permite, ministro, no es precisamente lo que se ha logrado en consenso, y al menos yo me leí tanto el informe que se hizo, digamos, de las primeras discusiones de este proyecto de ley en la Comisión de Constitución, y hay consenso bastante, no absoluto por cierto, pero bastante mayoritario, incluso con el propio informe de la Corte Suprema en su momento, en que debiera existir ese Consejo de Nombramiento para todos los escalafones. Entonces, eso es como que me llama la atención, ¿por qué nuevamente excluir a los jueces de la Corte Suprema de ese Consejo de Nombramiento y no regularlo si es que hubiera si hay algo que ustedes no como ejecutivo, digamos, no los representa? ¿Por qué no hacer una modificación en ese plano en vez de excluirlo totalmente? Lo segundo es que también veo que además se plantea, digamos, que la quina de ser rechazado, vale decir, de no alcanzar los 2/3 para la designación del candidato o candidata que llegue a propuesta del presidente y que pase por la ratificación del Senado, se procede a elegir mediante sorteo. Mi pregunta es si acaso el Ejecutivo tuvo en vistas que, si uno de los grandes objetivos es eliminar la opacidad o el exceso, porque yo creo que aquí ha habido, y disculpe, ministro, yo no soy abogada, digamos, pero sí del debate público en estas materias, hay como dos grandes peligros, y que también fueron expuestos, digamos, en los antecedentes del debate de este proyecto de ley, es que hay una crítica a la excesiva politización de las designaciones, pero también hay una crítica al gremialismo puro y duro, por así decirlo, de la autorreproducción solo de los jueces por los jueces. No sé si me estoy explicándolo en buen chileno, no en términos jurídicos, pero entonces, desde ese punto de vista, si el Ejecutivo no prevé que con esta propuesta de sorteo no haya también una forma de elegir una quina que pudiera ser de una clara tendencia o de una forma de ver la judicatura de determinada manera. Entonces, no estoy hablando de colores políticos, estoy hablando incluso de formas de tener opinión sobre las distintas leyes o cómo aplicar, digamos, las leyes, etcétera, etcétera, que incluso le den hasta el poder, por así decirlo, a una minoría circunstancial en el Senado para no dar el acuerdo de los 2/3 y finalmente que el sorteo elija cualquiera. No sé si me explico. O sea, yo creo que también tiene una serie de complicaciones la propuesta. Perdón que me pongan las hipótesis más complejas, pero precisamente de los casos que hemos tenido que revisar muy lamentablemente, porque yo creo que si hay algo que un país debe cuidar con mucha fruición es precisamente y con mucho ahínco, es la credibilidad en su sistema, digamos, en sus distintos poderes, y no es bonito no es grato estar discutiendo acusaciones constitucionales contra magistrados. O sea, yo lo encuentro doloroso, ¿no? Y por lo mismo, insisto, la realidad a veces ha superado la ficción, y por eso es que me estoy colocando en hipótesis un poquito complejas. Desde ese punto de vista también, en otro orden de cosas, quería preguntar por el tema de... bueno, entiendo que acá, en la propuesta, digamos, del Consejo de Nombramientos, igual, que queda para el resto de los escalafones, no para los miembros de la Corte Suprema, se habla de 7 miembros, entiendo que la propuesta original era de 5,
La Cámara creo que introdujo el cambio del guarismo de 7. Claro, la pero Comisión de Constitución de la Cámara cambió esa integración y agregó 2 miembros adicionales, pero la Sala de la Cámara de Diputados despachó el proyecto sin integración Exacto, de por la eso, por de eso la digo, comisión. ustedes están acogiendo la propuesta de los 7 originales en términos de número, pero no necesariamente la integración. O sea, porque ustedes proponen esta integración. Entonces, lo pregunto porque entiendo que... entonces, ¿por qué se sube a 2 ministros de Corte de Apelaciones? Entiendo que había solo un representante de la Corte de Apelaciones en la propuesta original. A la presidencia de la Corte Suprema, o sea, está involucrada también acá, no estaba, entiendo, en el original. 3 jueces letrados, un representante del Consejo Rectores, bueno, que también dice acá por sorteo, no me acuerdo si en el original también era el sorteo el que había sido decano, entiendo que estaba como propuesta, pero no sé si era por sorteo. Pero entonces, ¿por qué el porqué de esta manera la conformación? Y si me permite, solo para no extenderme más, con una última consulta, ¿por qué el órgano nuevo, autónomo, encargado de la administración y gestión de los recursos de los tribunales va a tener un papel fundamental en la colaboración de la Corte Suprema para los procesos administrativos de selección, si estamos separando funciones? Eso me complica, digamos, de la última lámina que presentó el ministro en términos de resolver la inquietud, quiero decir, ¿no? Eso por el momento, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, senador Esquella. Gracias, presidente. Lo primero es celebrar el factor fortuito, creo que, o sorteo, perdón. Creo que de alguna manera se hace cargo de los potenciales vicios que se puedan tener o que se han tenido y se han observado durante el último tiempo. Comparto con la diputada Pascual que nos estamos haciendo cargo de, o sea, tenemos que primero identificar cuáles son esos potenciales vicios y vemos uno en la segunda y tercera etapa, particularmente la tercera etapa del nombramiento de integrantes o ministros de la Corte Suprema, es decir, con la participación de este órgano del Estado, que como hemos visto puede sufrir algún tipo de dificultades, pero estamos dejando un potencial vicio bastante abierto todavía, que es la conformación de la quina. Yo en eso tiendo a coincidir. Independiente, digamos, de que se pueda pedir colaboración, porque se dijo muy facultativo, según lo que entendí. ¿Podrá la Corte Suprema solicitar la intervención, la participación o colaboración en la conformación de esa quina? Ahí yo noto que hay una eventual inconsistencia si es que lo que queremos es minimizar al máximo los conflictos, los potenciales riesgos o dificultades que se puedan tener, para que nadie tenga duda y las personas que llegan a la Corte Suprema son las indicadas. Segundo, me da la impresión de que por las atribuciones o por el rol que se le asignaría al fiscal judicial de la Corte Suprema, apuntaría a darle una vuelta, así que lo que corresponde es emparejar en el primer grupo, en el entendido que el estándar mayor del proceso de selección está dado, digamos, en los integrantes de la Corte Suprema, porque también uno de repente entra en dudas. Hicimos 2 grupos, uno los ministros de la Corte Suprema y el resto. Uno tendería a pensar que por lo que implica ser ministro de la Corte Suprema, integrante de la misma, tiene un estándar más alto, se sigue la lógica de los 3 poderes tradicionales del Estado, eso es fantástico, pero por el otro lado yo veo que queda un poco más blindado desde el punto de vista de que no perseveren las voluntades individuales o intereses particulares, por tanto sorteo que hay entre medio, sorteo para los integrantes del Consejo de Nombramiento, vi como en 2 o 3 oportunidades en el fondo sorteo, que al final del día es algo positivo. A propósito del sorteo, antes que se me vaya, creo sí importante en cuanto al nombramiento de los integrantes de este Consejo, de que ese sorteo sea hecho en función de quienes presentaron la voluntad de formarlo. No sé si se dijo o no, es algo que en la época constitucional
fue un tema, porque abordamos esto en los dos procesos constitucionales, me tocó participar indirectamente dando la opinión, y efectivamente uno no saca nada con tener a la vista un sorteo de todas las personas que cumplen con ciertos estándares si es que llegamos a los indicados o a los seleccionados y esas personas no estaban interesadas. Entonces, tiene que haber ahí una primera selección de quienes voluntariamente querrían formar parte y después, en el fondo, hacer el sorteo. Es decir, digamos, incorporarlo dentro del concurso mismo. Y a propósito, volviendo atrás, de estos dos grandes grupos, ministros y el resto, ministro de Corte Suprema y el resto, yo tiendo a pensar que quizás podríamos dar una vuelta que el fiscal judicial de la Corte Suprema lo linkeáramos más con el primer mecanismo. Por la importancia que va a tener. O sea, si es que le vamos a dar ese nivel de atribuciones, creo que si es que logramos tener un estándar evidentemente más alto de blindaje de intereses particulares en este primer mecanismo de selección, yo metería ahí al fiscal judicial. No sé qué le parecerá al resto, pero esa es la primera intuición. Por supuesto que falta mucho por ver cómo quedaría esto y conocer la opinión de expertos a la luz, digamos, de la nueva propuesta. Me imagino que eso vendrá dentro de las próximas sesiones. Pero en términos generales, para no usar más uso de la palabra, me gusta la idea que hay detrás de incorporar al máximo el factor sorteo. Creo que hay que sacarle el máximo provecho, es lejos lo que más nos va a permitir evitar tener sospechas de incorporaciones de otras miradas o de factores exógenos a que estén las personas indicadas ejerciendo jurisdicción. Gracias. Gracias, presidente. Presidente, bueno, yo formé parte de la Comisión de Constitución de la Cámara cuando nos tocó tramitar este proyecto. Parte de las cosas por las cuales se rechazó el Consejo de Nombramiento en la sala fue porque, entre otras cosas, se incorporaba a la Cámara de Diputados y el factor político se exacerbaba. O sea, queriendo eliminar el factor o atenuar el factor político, se exacerbaba con la Cámara de Diputados, sobre todo una competencia que orgánicamente le corresponde al Senado. Por lo tanto, a muchos no nos cuadraba aquello. Y además que se subía la integración, por lo tanto iban a haber más actores involucrados, me parecía que entre más actores podía generarse más distorsión de lo que buscaba finalmente el proyecto. Ahora, dicho eso, presidente, lo del sorteo a mí me llama la atención. Habíamos escuchado ya en la comisión algunas propuestas, creo que el diputado Kaiser había esbozado el tema del sorteo. No, me parece que no es la misma línea, pero sí ya lo había planteado. A mí creo que es algo explorable. El único tema que tengo con el sorteo es que no se generalice el sorteo, es decir, que el sorteo no termine siendo la regla general y no excepcionalísima. Yo creo que es una regla a considerar, pero excepcionalísima. Me parece que por ahí puede ver el camino como primera aproximación, ¿no? O sea, concuerdo con el senador Esquella que hay que escuchar a todos los actores en esto para dejarnos convencer a cabalidad, pero me parece que como está radicado en el Senado, hay una decisión eminentemente también política en aquello, para que los equilibrios estén, independientemente de no caer en estos elementos que son de público conocimiento y que han obviamente generado temas que son bastante delicados y que es necesario corregir a través de esta reforma. Entonces, dicho eso, a mí me parece que explorar ese mecanismo está bien, pero no abstrayendo la responsabilidad del Senado en ese nombramiento. Es decir, que no haya un incentivo, como dijo la senadora Pascual, para que todo termine en un sorteo ante la falta de acuerdo. O sea, va a haber un incentivo quizás para que no haya acuerdo para terminar en sorteo. Quizás más instancias de nombramiento por parte del Senado, que no sea una, que sean dos o quizás tres, para efectos de que el Senado se vea compelido a tomar una decisión. Y finalmente ese elemento le genera una presión en el buen sentido de la palabra al Senado. Lo otro respecto al Consejo de Nombramiento, o sea, me parece muy bien poder reevaluar cómo está integrado y la manera de poder designar estos nombramientos. Me parece que ahí el sorteo puede tener quizás menos discusión, porque no queremos trasladar la discusión política también al Consejo Rector. Me parece que ahí también tendríamos otra instancia decisiva, que o sea, tendríamos ya el Senado está bien, porque en el fondo es parte de la orgánica del Senado, pero trasladar esta discusión al Consejo Rector me parecería poco adecuado.
me parece que todo lo demás, con ciertos matices, es parecido o similar a lo de la Cámara de Diputados. Yo me alegro que se haya decidido mantener el Consejo de Nombramiento para las otras instancias, porque me parecía que era parte de la estructura que en fondo que robustecía el proyecto y generaba también mayor independencia en la toma de decisiones. Así que eso por el momento, presidente. Gracias, senador Longton. Respecto a lo que ha señalado el Ejecutivo, yo en principio estoy bastante de acuerdo con lo global del tema. Obviamente tenemos que hacernos cargo de quién va a integrar el Consejo, porque aquí la Comisión de Constitución en su minuto lo aprobó en general, sin la composición. A mí me hacen ruido dos cosas, que es el sorteo en el caso del primer rechazo del Senado. Yo creo que hay que darle una vuelta. O sea, yo no me cierro que pueda existir un sorteo, pero no sé si tendría que ser el primer rechazo. Porque en el fondo, claro, tiene razón lo que ha dicho la senadora Pascual y también el senador Esquella, que el problema de origen sigue siendo cómo se propone la quina. Entonces, mientras sigamos con un sistema de quina, vamos a suponer que no son los actuales ministros de la Corte Suprema, sino una Corte Suprema absolutamente distinta para que no se malinterpretar, que pueden decir, mira, ¿sabes qué? Enviémosle una quina al Senado de forma tal de que propongan una persona que el Senado rechace, pero no interesa que por sorteo quede cualquiera de estos otros cuatro. Porque siempre van a tener interés en la Corte. Entonces, mientras se mantenga esa lógica, es medio complejo que sea el primer sorteo, o sea, el rechazo y sorteo. Quizás podría buscarse un mix que pueda ser, no sé, al segundo o tercer rechazo. Pero no me cierro esa posición. Ahora, habría que ver también, por ejemplo, discutir la composición de la quina, si todavía se justifica que la mayor antigüedad de la Corte del Poder Judicial siga integrando la quina. Es un tema que habría que revisar. Y lo segundo que me hace ruido es esta propuesta en el caso de la Fiscalía Judicial. Yo también comparto que el fiscal judicial de la Corte Suprema debiera ir en la misma línea de los ministros, pero en el orden de estas atribuciones que se le pretende dar a la Fiscalía Judicial. Porque hay que decirlo, la Fiscalía Judicial se ha venido desdibujando producto de... Básicamente perdió el peso que tenía con la reforma procesal penal y nunca se hizo una modificación estructural de la Fiscalía, porque el gran peso de la Fiscalía Judicial era sostener la acción penal en las Cortes. Y claro, en algún minuto se empezó a eliminar, en algún minuto se pensó que pasaran a ser ministros de las Cortes y ha ido teniendo una serie de rotación, pero nunca tenía un perfil claro. Entonces, si aquí se está pensando por una parte que la Fiscalía Judicial tendría que dictar normas de conducta y a la vez, o norma ética y de conducta, y a la vez hacer investigación respecto de esas normas de conducta, creo que hay una línea ahí bien delgada que habría que delimitar con claridad y probablemente, claro, no es el objetivo de este proyecto, pero sí habría que hacer una definición clara de qué se quiere de la Fiscalía Judicial, porque además hay que acordarse que a la Fiscalía Judicial en el proyecto notario le dejamos la supervigilancia de notarios conservadores. Entonces aquí la Fiscalía Judicial empieza a aparecer ahora, a mi juicio, como un organismo del Poder Judicial que le empezamos a anexar todo lo que va faltando de fiscalización, pero sin una línea clara de qué fiscalía queremos. Entonces me hace ruido que sin que la Fiscalía Judicial tenga un diseño propio de la dictación de normas, tenga que dictarla, a la vez fiscalizarla, tenga que fiscalizar otro ente. Entonces eso me hace ruido, pero ahora no me cierro, que producto de la discusión definamos que la Fiscalía Judicial va a tener ese rol, cuál va a ser su composición, entre otras cosas. Y en el resto estoy bastante de acuerdo con la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Senador Longton. Que se me quedó quizás lo más importante. ¿Por qué el cambio de posición? Quizás podría profundizar el cambio de posición, particularmente lo de la Corte Suprema, con sacar el Consejo de Nombramiento y reincorporar la quina. Quizás nos ayudará a comprender de mejor manera de por qué se tomó esa decisión. Entiendo yo que en aras de la objetividad del proceso, eliminar ciertos vicios de mejor manera. Entonces, como el Consejo de Nombramientos tendía a eso, quizás hay un racionamiento que ustedes llegaron, que los llevó a tomar esta decisión que cambia un poco el eje del proyecto. Eso, gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. No, yo solo también es preguntar a propósito de la exclusión de los ministros de la Corte Suprema del Consejo de Nombramiento, que yo sigo pensando en que deberían estar. Me parece que es más, dentro de la propuesta original se veía como más nítidamente en un camino, digamos, creo que incluso, si no recuerdo mal, hasta la propia Comisión Venecia dijo que la reforma iba bien encaminada en ese sentido, digamos, entonces me llama la atención la exclusión, pero por lo mismo quiero consultarle al ministro, por su intermedio, presidente. Entiendo de la lectura de las primeras discusiones de este proyecto de ley, del informe, digamos, que se hizo acá en la votación en general, que cuando vino el representante de la Corte Suprema planteó que inclusive
el Consejo de Nombramiento debiera, a nivel nacional, debiera coexistir con consejos macrozonales. Entonces, también preguntarle al ministro por su intermedio por qué tampoco está incluida una opinión que claramente también dio la Corte Suprema. Ministro, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente, y la verdad que agradezco cada uno de los comentarios de la señora senadora y los señores senadores presentes. Son varios los temas. Senadora Pascual y senador Lonton, nosotros evolucionamos en nuestro propio proyecto de indicaciones. Nosotros en un comienzo no queríamos consejos de nombramiento, fundados en que la experiencia comparada nos dice que los consejos de nombramiento no han sido la solución a los problemas de la provisión de los cargos del Poder Judicial. Ejemplos hay en España, en Italia, en Argentina, ya sea una composición política, ya sea una composición judicial, no han funcionado los consejos de nombramiento. Y por lo tanto, nuestra intención, senador, ¿perdón? Está bien, pero lo que pasa, senadora, es que respecto del derecho nuestro, hace mucho sentido el español, el italiano y el argentino, porque tienen una misma raíz, son pactamente legislaciones con un mismo origen y por lo tanto la formación de cada uno de los miembros de esas comisiones, senadora, son realmente prácticamente las mismas y buena parte de las reformas institucionales que hemos tenido en Chile proviene precisamente de España. Entonces, es buena esa experiencia tan cercana. No obstante, nosotros no queríamos nombramientos judiciales, sí repensamos el tema y nos pareció relevante dejar esa propuesta que se había hecho en la Cámara de Diputados para quienes forman parte del escalafón primario fuera de la excelentísima Corte Suprema. Respecto de la excelentísima Corte Suprema, lo dijo el senador Esquella, lo dijo el senador Lonton, claramente estamos frente a un poder del Estado y por lo tanto es relevante que ese poder del Estado también intervenga en la integración de quienes van a formar parte de ello. ¿Y cómo va a promoverse la quina? Que es una cuestión que legítimamente ustedes nos han preguntado. En eso la indicación dice lo siguiente. En primer lugar, será ocupado por el candidato que haya obtenido el mayor puntaje en los instrumentos de evaluación del mérito y los mecanismos de oposición del proceso de selección conforme a los parámetros definidos en la ley. Es decir, que hay un cambio sustancial, presidente, que usted nos preguntó. Deja de formar parte de la quina el miembro más antiguo del escalafón por derecho propio y lo que va a hacer la ley es fijar criterios objetivos para poder parametrizar esta lista. ¿Cómo se conforma la lista? No es que el Consejo Administrativo Asesor de la Corte Suprema la prepare. Evidentemente ellos van a tener los sistemas computacionales, la dirección de personal, el soporte, pero le va a entregar esa información a la excelentísima Corte Suprema y sobre la base de los criterios objetivos que señala la ley va a elaborarse la quina. ¿Por qué además no se propone un método distinto? Porque la experiencia dice que en general en los últimos años los candidatos a miembros de la Corte Suprema varían entre 10 y 12, no más de 15. Por lo tanto, si tengo que confeccionar una quina con pocos postulantes, la posibilidad que tengo, ¿no es cierto?, de selección es bastante menor. Y por eso es que se dejó este sistema radicado exclusivamente en la excelentísima Corte Suprema. Insisto en algo que es primordial. La cinquena se va a confeccionar sobre la base de mérito y de criterios objetivos. Algunos de ellos que queremos promover es, por ejemplo, que el candidato haya sido titular en un cargo de juez de tribunal que no sea asiento de comuna de corte. Hoy día tenemos un problema grave, no existen candidatos a ser titulares en los cargos, sino que la mayoría de ellos son suplentes. Una manera de incentivar la titularidad en el cargo está precisamente en fijar ese como un criterio de orden objetivo. Efectivamente a nosotros, senadora, nos gusta la idea de tomar la representación de las regiones. Nos pareció que dividirlo por macrozonas, que fue una idea que debatimos en la división jurídica, complejizaba la formación del Consejo de Nombramientos cada vez que ello fuera necesario. Y por eso es que ampliamos el número de integrantes de 5 a 7, puesto que de esa manera iba a ser más fácil tener, vía la aleatoriedad del sorteo, representación regional. Por eso se subió el número, pero lo que hay detrás de ello es precisamente la representación de carácter regional. Senador Lonton, nosotros entendemos el problema del sorteo
La pregunta es cómo soluciono el problema de la integración pronta de la vacante. Nos parece que, pongámoslo en la siguiente manera, voy a hablar entre comillas, el riesgo del sorteo lo vamos a evitar si es que logramos el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en un corto tiempo concordar el mejor nombre para que ejerza el cargo de la Corte Suprema. Entonces, no se trata de que sea la regla general, sino que se trata de incentivar al Poder Legislativo con el Poder Legislativo, Legislativo y Ejecutivo, tener la vacante que se genera integrada lo más rápido posible. Y por eso yo no veo el sorteo como un riesgo, sino más bien como un incentivo. Como un incentivo a que los poderes colegisladores podamos ponernos de acuerdo en este nombre lo antes posible. Yo recojo el planteamiento del presidente en orden a que efectivamente hay que perfilar correctamente la Fiscalía, hay que buscar bien, ¿no es cierto? De hecho, todavía sigue siendo legitimado activo de acuerdo al 1683 para la nulidad absoluta y no conozco ningún caso en que haya ejercido la acción de nulidad absoluta. Entonces, efectivamente requiere, presidente, y tomo el punto acá, la necesidad de perfilar correctamente. Yo en eso lo dije la vez anterior que ustedes me invitaron, nos parece fundamental tener un control ético que sea efectivo. En las situaciones que hemos visto últimamente hemos notado, ¿no es cierto?, que los propios miembros de la Corte Suprema han conocido de reclamo ético en contra de sus pares, lo que complejiza, yo creo, la solución del asunto y por eso la idea es que la Fiscalía pueda presentar ante un tribunal de conducta una determinada situación ética. Y creo fundamental que los abogados estemos frente a un control ético efectivo y nos parece que en eso darle legitimación activa al colegio de abogados respectivo va a ser muy importante y en segundo lugar que se trate de un procedimiento rápido y eficaz para tener una sanción que inhiba los comportamientos éticos. ¿Algo más que agregar? Yo creo que... Pilar, Felipe. Señor presidente. Por su intermedio, quizás alguna de las preguntas, la senadora Pascual preguntaba, por ejemplo, a propósito de por qué ahora tenemos el presidente de la Corte Suprema integrando el Consejo en la propuesta y no un ministro de la Corte Suprema como se establecía en las propuestas, en el mensaje y en el texto que llegó a la sala de la Cámara de Diputados. En general, nosotros uno de los temas que tenemos que tratar de prevenir o resolver es efectivamente dejar a las Cortes y a los tribunales sin un cargo titular y que tengamos que entrar a suplirlo. La ventaja de colocar al ministro de la Corte, porque además la otra cuestión que hay, perdón, al presidente, la otra cuestión que hay que tener en cuenta es que, claro, la politización dentro de los ministros, dentro de la judicatura, está en la medida en que se permita la elección. Entonces, la elección, los cargos, la forma de evitarlo son por dos vías. O se sortea entre candidatos, o bien se establece que un cargo, en razón de la investidura que tiene, asume. Entonces, el presidente de la Corte Suprema, por su investidura, puede asumir este consejo de nombramiento y tiene la ventaja que, a diferencia de los otros ministros de la Corte Suprema, él no integra sala. Entonces, digamos, no es un recurso judicial que se va a perder con el impacto que eso tiene para la judicatura. También se preguntó por qué se permite esta colaboración del mecanismo, de la entidad a cargo de la gestión y administración de los tribunales, lo que hoy día conocemos como la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En realidad, esta viene como es una herramienta. La ley finalmente se va a dictar dentro de los plazos que dicen las transitorias. Me parece que esto estaríamos proponiendo un plazo, un plazo ahí desde la publicación de esta reforma constitucional. Entonces, eso todavía no está bien resuelto, cómo hacer el Consejo más allá de estos 5 miembros. Entonces, es probable que si no es porque esto supone presupuesto, supone costeo y todo eso, si no tiene la estructura suficiente para hacerse cargo de llevar a cargo más bien la ejecución de los procedimientos administrativos,
es razonable que se pueda, a requerimiento del Consejo, apoyar, colaborar en este organismo que es básicamente para cuestiones de gestión de los procedimientos y que tiene experiencia. Otra posibilidad sería trasladar esa institucionalidad al Consejo, pero al menos está esa posibilidad, lo deja en la Constitución, y eso tendrá que verse luego en el desarrollo legislativo. El senador Esquella aludió a un tema de los conflictos de interés. Solamente recordar que en la propuesta, esto también estaba en el primer trámite, se cayó, pero resulta que con digamos, los cargos que son de la judicatura, justamente por eso mismo es que no pueden ejercer mientras desarrollan esta función. Y los cargos que puedan venir externos a la judicatura, también existe una misma prohibición para desarrollar la actividad profesional. Como se explicó, digamos, en este caso el del Consejo de Rectores, claro. ¿Los abogados integrantes? ¿Usted se refiere a los de la excelentísima Corte Suprema? No. No, a los abogados que integrarían el abogado del Consejo. El designado por... Y en cuanto al tema de la Fiscalía Judicial, como explicaba el senador, ya desde hace un buen tiempo la Corte Suprema ha ido perfilando en un rol que a la Fiscalía Judicial distinto del que tenía originariamente, como alguien que más bien fiscaliza y plantea la eventual investigación disciplinaria de los miembros de la Judicatura y de los auxiliares de la Administración de Justicia. Así, como decía, se propuso en la reforma de notarios respecto de ese grupo de auxiliares de la Administración de Justicia. Lo hacían también todas las propuestas previas de notarios que existieron. En eso creemos hay harto consenso y en esto de alguna forma nos parece terminamos de perfilar en ese rol a la Fiscalía respecto del mundo judicial, y es por lo mismo, también lo dice la propuesta, un rol que hoy día cumplen de modo importante la Fiscalía Judicial, los fiscales judiciales adscritos hoy en día a las Cortes, es que justamente integran sala. No solamente la suplencia no la hacen solo los abogados integrantes, también la hacen los fiscales judiciales. Entonces, con motivo de la reforma legal que va a tener que haber luego para adecuar la Fiscalía Judicial a esto, evidentemente hay que reformar la Fiscalía Judicial y lo que son sus atribuciones, y esto ya no va a estar porque va a estar proscrito por la Constitución, esto de ejercer funciones jurisdiccionales. Probablemente habrá que revisar las otras atribuciones, estas de emitir informes en algunas causas, y más bien su función tendría que ser la que aquí se está señalando, que es la supervigilancia y digamos, las investigaciones disciplinarias que correspondan. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias por todas las explicaciones y respuestas. Y en vista que estamos en pleno proceso de formulación de la indicación por parte del Ejecutivo, creo que hay que tener a la vista conceptualmente qué es lo que nos aporta o a qué le tributa el factor sorteo, porque no necesariamente le tributa a elegir a la mejor persona, simplemente disipa el hecho de que intereses particulares puedan quedar enquistados por ahí. O sea, eso es el aporte del sorteo, muy bienvenido porque se hace cargo del problema que estamos teniendo. Pero, ¿cómo buscamos algo que le tribute a que las personas indicadas lleguen a estar al menos a la vista en el concurso o en la selección para que eventualmente puedan llegar a formar parte de la Corte y de los procesos para abajo? Y es ahí en donde un humilde consejo, ya que se está analizando y veo con bastante amplitud en todo caso, es pensar un poco más allá de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados. No hemos salido de la lógica de la quina. Y de repente, si es que el problema que estamos teniendo, de hecho, no se ha hablado de la composición mixta, externos versus carrera, no sé qué evaluación se tiene respecto de la evaluación que se hace, digamos, de cuál ha sido el resultado de esa modificación, que entiendo ya tenemos hartos años, 20 años de
funcionamiento mixto, quizás perfectamente se podría estar pensando en una gama de nombres que le lleguen al presidente de la República más amplio, que tenga un componente de sorteo, que tenga un componente de voluntad del Poder Judicial. En fin, no pretendo resolverlo ahora porque estamos viendo que hasta dónde, cuáles son como los contornos de la modificación, pero solo tener a la vista que estamos haciendo una reforma constitucional. Hay espacio para todo lo que hemos dicho y más. Y si es que existe una opinión formada respecto de la composición mixta, si es que consideran que es ajustado o no o correcto el espacio que tienen los externos versus los de carrera, si es que quieren ampliar o al revés, retroceder. Es interesante saber cuál es la opinión del ministro. Y bueno, y si es que alguien más tiene una opinión formada también me interesa. Gracias. Sí, presidente, gracias por su intermedio. No sé si estoy interpretando, si es exactamente lo mismo que está exponiendo el senador Esquella, pero sí, y a propósito de las respuestas que ha dado tanto el ministro como sus asesores, el proyecto original tendía a la eliminación de la figura de los abogados y las abogadas integrantes. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo en esa materia? Si lo tienen contemplado para las indicaciones o no. Y de comillas, si no se desaparecen y los van a mantener, ¿cuáles van a ser las propuestas que van a impedir, lo que también creo yo que es de amplio consenso en los diagnósticos, ahí sí hay choque de intereses, pues, sí hay conflicto de interés. Entonces, ¿cuál es la garantía que se da que no se expresen esos intereses en la integración mixta, por ejemplo? Eso. Me gustaría hacer una reflexión más respecto al tema del nombramiento de la Corte Suprema, porque mucho se ha dicho que son nombramientos que se demoran. Claro, porque efectivamente el nombramiento de la Corte Suprema, a diferencia de lo que pasa con el fiscal nacional, no trae aparejado plazo. O sea, nosotros tuvimos un proceso de nombramiento fiscal en que el Senado rechazó 2 nombres, pero con plazos acotados, que se cumplían. Entonces, probablemente lo que habría que explorar era que esos mismos plazos acotados se vayan, o sea, en el fondo se haga un espejo respecto al nombramiento judicial, porque lo que ha ido ocurriendo en el tiempo es que la Corte Suprema se producen las vacantes, pero como el ministro algo señaló en su exposición, que los que postulan son siempre los mismos 12 o 15, tienden a no hacer la nueva quina hasta que el Senado no resuelve. Y el gobierno, como no tiene plazo, se puede demorar una eternidad. Entonces, claro, probablemente que lo que quiere la presidenta, que no tener estos extensos periodos, se puede resolver con paso acotado. Y lo otro que yo también miraría es respecto de quién puede postular a la Suprema. Pero yo creo que cada vez se ha ido desdibujando el interés, principalmente de los ministros de Corte de Apelaciones, de venir a la Suprema. Entonces, pensar, por ejemplo, en que puedan postular jueces de primera instancia que tengan una X cantidad de años en el servicio, que por diversas razones no pueden ascender a Corte de Apelaciones, porque todos sabemos que después de la reforma procesal penal, como se amplió demasiado la base de funcionarios judiciales, el ascenso a las Cortes se ha ido trabando. Entonces, podría explorarse la posibilidad de que, no sé, un ministro o un juez de letras que tenga 15, 20 años de servicio pueda también entrar en la postulación a ministro de Corte Suprema. Yo creo que también habría que darle una vuelta, porque también hay que mirar que hoy día la pirámide judicial, dado lo extenso que es la base hoy día, sobre todo por la reforma procesal penal, en menor medida la laboral y de familia, hace cada vez más difícil el ascenso a las Cortes. Entonces, y los propios ministros de Corte, además que están llegando con edades bastante jóvenes, tampoco les interesa mucho pasar a la Suprema, porque la diferencia de sueldo, que puede ser un incentivo cuando un ministro está en una zona extrema, por ejemplo, como Antofagasta, que tiene una X periodo de tiempo, no es mucho. Y también como la Corte también se ha ido desdibujando en el tiempo, no hay un incentivo. Entonces, si efectivamente estamos con eso, creo que también puede ser la posibilidad de poder explorar, abrir quién puede postular a la Corte. Y es lo mismo que señala el senador Esquella, de que también discutir, o sea, pueden postular o ampliar el cupo de abogados externos que pudieran postular a la Corte, probablemente aumentando el nivel de requisitos de ese abogado externo para poder acceder a un cupo. ¿El senador Esquella? Presidente, no, solo una precisión, por si es que me voy a entender mal. Yo no estaba refiriéndome a la institución de los abogados integrantes, por si acaso por allá, sino que me refiero, digamos, a la integración de los 5 externos, si es que se quiere ampliar, cuál es la evaluación que se tiene, si es que se quiere disminuir, en fin, eso me interesa porque está directamente relacionado con una fórmula que quizás no estamos teniendo a la vista ahora para ampliar la gama de alternativas para dar con las personas indicadas en este mecanismo.
Muy breve, presidente. El tema del Consejo de Nombramiento me hizo sentido lo que dijo el ministro respecto a los problemas que han tenido en otros países, particularmente España. También lo tratamos. Ninguna institucionalidad está exenta de vicios. Eso es una realidad. En España ocurrió que se politizó mucho y se paralizaron muchos nombramientos. Algo parecido, no sé si con las dimensiones acá, pero allá tenían como un consejo general donde participaba también el Parlamento en su nombramiento. Entonces, para dejarlo sentado, porque entiendo que va a formar parte de las indicaciones del gobierno, que a mí me parece relevante que el Consejo de Nombramientos tenga el componente sorteo, que no haya una decisión política de por medio, porque si no vamos a trasladar el problema del Congreso, lo podemos trasladar a este Consejo. Entonces, eso te va a garantizar más imparcialidad, más objetividad, y el elemento político lo vamos a tener concentrado acá en el Senado, y no en otra instancia, porque finalmente vamos a tener vamos a ralentizar más el proceso si tenemos dos instancias con elementos políticos. Pero sí comparto lo que señala el senador Araya respecto a que quizás no darle inmediatamente el espacio al sorteo en el nombramiento, sino que dejar algunas instancias, cosa que el Senado también se haga responsable del nombramiento y tenga una presión, en el buen sentido de la palabra, para efectos que el día de mañana no opte por un camino donde lo va a evadir de cualquier tipo de responsabilidad en el nombramiento, porque el sorteo, si bien es relevante para destrabar, puede generar una suerte de ausencia de responsabilidad a la hora de que se designe un determinado ministro de la Corte Suprema. Eso, gracias, presidente. Sí, no, yo en última instancia solo quiero plantear que de las inquietudes y de las propuestas, digamos, que varios de los senadores están haciendo para tomar en cuenta, me ratifica la opinión que mientras más alternativas se abran, con mayor razón debería existir el Consejo de Nombramiento para los jueces de la Corte Suprema, porque usted mientras más alternativas tiene, mejor que tenga un proceso reglado de selección con un Consejo de Nombramiento que la opacidad es solo la puesta de acuerdo, digamos, de los mismos que tienen que promover la quina. No sé si me explico. Entonces, si usted va a abrir más alternativas, o sea, veo que para el Ejecutivo no le interesa, digamos, actual, seguir promoviendo lo que venía del proyecto anterior. Entonces, si se quiere hacer cambio, yo le pediría al Ejecutivo que tenga a bien, digamos, poder efectivamente reevaluar el tema de la eliminación del Consejo de Nombramiento también de los jueces de la Corte Suprema, porque está abriéndose a otras alternativas que pareciera, al menos a mí me da más tranquilidad, que hayan procesos de selección más transparentes, que pueden estar garantizados por esa vía, que excluirlos, digamos, ¿no?, a los jueces de la Corte Suprema de ese Consejo. Gracias. Respecto a los plazos, entiendo, presidente, que en algunos casos cuando ingresa con urgencia un nombramiento hay un plazo de 30 días para pronunciarse, pero ese plazo no es vinculante. Entonces, existen plazos, el problema es que no se cumplen los plazos, pero no se cumplen en la práctica porque pasan bastante. Don ministro, se han cumplido todos los plazos. Lo que pasa es que cuando no ha habido acuerdo a fin de evitar, se ha pedido que se retire la propuesta, pero los plazos de nombramiento el Senado los cumple, son absolutamente vinculantes. Los de la urgencia de la ley, eso lo discutimos, pero los de nombramiento no. Sí, senadora Pascual, el tema de los abogados integrantes es un problema. No está la solución a ese problema. Hemos pensado en distintos temas. Uno fue derechamente ampliar el número de ministros de la Corte Suprema a 25. No ha sido bien recibido en general ese día por la Judicatura. Estamos planteando iniciar, y esto fue una idea que nos dieron en el Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en revisar una ley de suplencias que nos permitiera tener, en vez de abogados integrantes, suplentes, ministros suplentes de la Corte Suprema estables, por decirlo de alguna manera, que puedan, ¿no es cierto?, suplir la falta de miembros titulares. Pero estamos muy ciertos de que la institución de los abogados integrantes no es una buena institución y estamos estudiando, senadora, la forma de poder promover un cambio en eso. El diagnóstico... No, pero el diagnóstico está, senadora, es cómo buscamos una solución que sea lo mejor para el sistema. Los abogados externos, senador, es que ya en general no tenemos una mala evaluación de ellos. Evidentemente que hay un caso que ha acaparado la atención y hace que la institución sea
sea puesta en entredicho. Hoy día, si mi memoria no me falla, está la señora Muñoz, Andrea Muñoz, que es un aporte, está el señor Prado, que es un aporte, está el señor Ruz, que es un aporte, el señor Matus, que es un aporte, la señora Gajardo, que es un aporte. O sea, son de verdad 5 miembros de la Corte Suprema de carácter o de origen externo que lo han hecho muy bien. Entonces, de verdad que en eso no hay una evaluación negativa, insisto, salvo una situación particular, ¿no es cierto?, que lo ha complicado. Senadora Pascual, nosotros lo que queremos es mantener la idea de que la cinquena la forma de la Corte Suprema. Vamos a estudiar su idea con el nombramiento. Esa cinquena no va a estar sujeta a opacidad si es que somos capaces de establecer en la ley criterios objetivos de selección de esos candidatos. Nos parece que puede también la excelentísima Corte Suprema generar esa cinquena como tercer poder del Estado y a través de criterios objetivos nos parece que vamos a evitar, ¿no es cierto?, que se produzcan situaciones de opacidad. Ya le decíamos que en la indicación está eliminar la idea de que fuera, ¿no es cierto?, el que estuviera más antiguo en el escalafón, por el que tuviera el mayor puntaje en los instrumentos de calificación, lo que nos parece que le da el realce a que sean los mejores quienes lleguen a la integración de la Corte Suprema. No sé, Pilar, Felipe, por su intermedio, presidente, si pueden complementar o quieren complementar algo. No, por su intermedio, presidente, que también en base al tema de la preocupación por la integración del Consejo de Nombramiento, nosotros coincidimos y buscamos en el fondo una integración que sea lo más alejada posible de la política, de la politización. Por eso no estamos conformes con la propuesta que despachó en su momento la Comisión de Constitución de la Cámara. Así que en eso, senador Lontón, de parte del Ejecutivo, quedarse tranquilo con esa integración y, por lo tanto, por eso se propone una integración que sea, como explicó bien Felipe, que integre el presidente de la Corte Suprema en razón de su investidura, ¿cierto? Y por otro lado, los otros miembros que se designen por sorteo precisamente para alejarlo de la politización. Y por otra parte, que lo importante, o sea, junto con esta integración o junto con quien finalmente selecciona, porque el Consejo va a hacer esa selección y el presidente de la República va a nombrar, esa selección, o sea, va a ser clave en los criterios objetivos que tengan en cuenta, porque acá en el fondo van a quedar los mejores candidatos que obtengan los mejores puntajes. Entonces eso también es relevante para efectos de evitar esas opacidades que hoy día en el fondo tiene el sistema. Relacionado, pero no tanto. ¿Cómo estaremos para aprovechar el sistema que tenemos hoy día y avanzar, ya que entiendo hay una quina circulando? Ya le llegó. Eso va avanzando. ¿Cuándo el presidente de la República va a tomar una decisión? Lo han conversado con el presidente, quizás nosotros no sabemos. Eso, la pregunta es abierta. Porque sería interesante también cerremos avanzar. el punto previo primero, entonces. No al lugar. No al lugar. Mira, yo lo que les propongo es lo siguiente. A ver, vamos a ver plazo. ¿Ustedes tienen listas las indicaciones? Tenemos que afinar unos últimos detalles. Si es que podemos pedir ese plazo de una semana, sería ideal. Vamos a pedir hoy día el plazo de una semana. Perfecto. Para que lo puedan ingresar. Y lo que haríamos sería invitar a la presidenta de la Corte Suprema que van a exponer, porque obviamente cambia bastante el proyecto, y tener una sesión con un par de invitados para poder empezar a votar. Lo otro, el día lunes, el proyecto de RPA, el que viene de la Cámara, y lo que sí, por favor, le pediría al secretario, porque hay varios proyectos de RPA que andan dando vuelta que en la comisión, que probablemente no se van a poder refundir por el trámite, pero sí podrían utilizarse como indicación. Entonces, poder tenerlo a la vista. No sé, no, si la idea es que el lunes lo van a exponer y todo, y vamos a abrir un ciclo para escuchar y todo, si el día lunes para que lo presente el senador Lonto, el gobierno pueda fijar posición y ahí vamos a fijar un calendario para recibir gente. No, es que él es el autor del proyecto. Es que él, sí. Del DRPA, el que está con urgencia, más entiendo. Sí. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿algo más sobre este tema? ¿No? ¿Se puede comunicar? Sí, ¿qué cosa le digo? Sí, eso lo vamos a ver el lunes.
No, si la idea del lunes es que se presente el proyecto, porque entiendo que autor el diputado Longton, que el gobierno puede fijar posición y ayer más. Ah, también. No, sí, también. Los invitados de esto pueden hacerlo llegar a la secretaria. ¿Algo más sobre este tema? Ya, entonces yo lo que le pediría es que terminemos la sesión y le pediría a los que no integran la comisión, salvo los secretarios, que se puedan retirar de la sala para que la comisión pueda conversar el otro tema más tranquilo con el ministro. ¿Sí? Habiéndose cumplido. Si me permite, señor presidente, simplemente lo dijo el señor secretario, se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto que es muy relevante para la justicia laboral, que es la creación del tercer juzgado laboral de Santiago, y además se promueven ciertos cargos adicionales, y la idea en su minuto va a ser agregarle urgencia a ese proyecto para que usted lo sepa. Sí. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.